Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jeremy José Mendoza Rondón. Soy estudiante de la sección 26 del CAYU 1 2026 y voy a hablar sobre las diferencias entre la ciencia moderna y la ciencia transmoderna, haciendo énfasis más en la comparación. En cuanto a la ciencia moderna, hablando un poco de su finalidad y de si esta es objetiva, tenemos que hablar primero de su concepto, ya que la ciencia moderna es el método sistemático, racional y comprobable de adquisición de conocimientos. Esta surgió en Occidente a partir de los entre el siglo XVI y XVII, en lo que comúnmente se denomina la revolución científica y pues su aparición marcó el fin de la llamada o de la mal llamada ciencia antigua. Y es aquí donde vemos el primer problema con el concepto, ya que nos referimos a las otras ciencias directamente como algo obsoleto, pero eso lo veremos más adelante, porque hay que hablar un poco más sobre su concepto, ya que la ciencia moderna, como tal, se rige por el principio fundamental de que todos los fenómenos de la realidad pueden ser comprendidos a partir de una formulación teórica que posteriormente puede ser sometida a una comprobación empírica. Esto quiere decir que la realidad puede ser estudiada y comprendida por el ser humano, aplicando su capacidad de raciocinio, claro. Pero cuando llegamos a la finalidad de la ciencia moderna es cuando nos damos cuenta de si esta realmente es objetiva, lo que es bastante hilarante, ya que la finalidad de la ciencia moderna es producir un conocimiento objetivo, verificable y útil de la realidad mediante la observación de experimentación. Busca experimentar, valga la redundancia, las leyes de la naturaleza para predecir y controlar los fenómenos del entorno. Aquí en su concepto es donde delata su hipocresía, ya que se describe a sí misma como objetiva, pero el pasar del tiempo y pues los muchísimos acontecimientos que han rodeado a tanto a nuestra nación como a todas las del mundo, nos han demostrado que la ciencia moderna, si bien en concepto se describe a sí misma como objetiva, quienes la aplican no son objetivos y demuestran que esta no es objetiva en sus manos, porque si bien existe un dicho que dice que no es un arma la que mata, sino quien la porta, también hay que ver directamente quién fabricó el arma, porque las armas no existen solo para matar, las armas existen como un concepto para defender, pero es al final el portador el que la utiliza, el que le da el propósito a esta última. Y este concepto es el que se aplica a la ciencia moderna, ya que la ciencia moderna siempre trata a las otras ciencias como inferiores y no postula ni permite que otras ciencias aparte de la suya determine algo como verídico o que otro concepto o un descubrimiento pueda surgir, no sé, de una científica proveniente de, de Perú, Lima, o un científico proveniente de alguna tribu, mal llamada tribu del Amazonas, ya que lo considera como, lo dije antes, ciencia antigua. Ahora, hablando un poco sobre la ciencia transmoderna busca llevar la ciencia más allá de la objetividad que menciona la ciencia moderna, ya que nos muestra una verdadera objetividad, ya que no se basa
expectativas raciales o culturales para poder definir si un concepto es real o si un descubrimiento tiene sentido o si las pruebas presentadas por el ingeniero proveniente de los Alpes suizos es igual a las pruebas mostradas por el ingeniero guaraní que viene del Amazonas. Y es aquí cuando hablamos de que la finalidad de la ciencia moderna es superar el eurocentrismo y el carácter instrumental del conocimiento científico moderno. Busca construir un saber plural y posi- posoccidental enfocado en la sustentabilidad, la preservación y el desarrollo de la vida de la comunidad planetaria mediante el diálogo de saberes. Una figura notable en cuanto a la aplicación de la ciencia transmoderna en la modernidad es el doctor Mario Moisés Álvarez, un investigador y profesor del Tecnológico de Monterrey en México, que, cuyo trabajo actualmente está inclinado a la ingeniería en biomateriales y la biofabricación. Su trabajo se destaca por integrar saberes locales, conocimientos en ecología y una visión crítica de la tecnología, más allá de la modernidad convencional. Hablando de esto, el trabajo del doctor materializa la ciencia transmoderna al romper con la imposición del modelo eurocéntrico de alta tecnología. El enfoque transmoderno de su laboratorio subvierte esto mediante la biofabricación caótica, una técnica patentada a nivel global que permite estructurar tejidos vivos analizando y utilizando principios fluidos. Su trabajo, en lugar de buscar la innovación puramente comercial o la mal llamada tecnología por la tecnología, hecho que se ve reflejado en sus investigaciones, sitúa la preservación de la vida en el centro del diseño de la ingeniería. Y por otra parte, y como un paralelo racista y que muestra la nula, y vuelvo y hago énfasis en nula objetividad que posee la ciencia moderna, y estoy hablando de mi ejemplo de paralelismo total. El físico estadounidense William Shockley, ganador del premio Nobel por inventar el transistor, quien, para ser un hombre brillante, denominado así por sus familiares, dedicó su trabajo tardío en sus últimos días a promover la eugenesia y defender la inferioridad genética de los negros, en un uso de la ciencia moderna que refleja una perspectiva epistemicida y racista orientada a legitimar jerarquías sociales. Él buscó imponer un determinio biológico que deslegitimaba las capacidades humanas de grupos enteros basándose únicamente en construcciones pseudocientíficas. Muchas gracias. Espero que esto les abra un poco los ojos a ver que la objetividad no se encuentra solamente en los conceptos, sino realmente en las acciones presentadas por aquellos que controlan o que dirigen esta ciencia. Muchas gracias.